Les voy a comentar un poco primero de Máxima Bio, que es una empresa argentina del sector agropecuario, que está radicada en Rosario y que nos especializamos en el desarrollo y comercialización de biosoluciones para la producción agropecuaria. Tenemos puesto el enfoque en ofrecer tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia productiva, promoviendo una agricultura más sustentable y de menor impacto ambiental. La compañía trabaja en distintas líneas claves para el agro moderno. Eh, en primer lugar, los bioestimulantes, que potencian el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Trabajamos con fertilizantes foliares de alta eficiencia y biodisponibilidad. Hoy, concretamente, vamos a hablar de nanofertilizantes, de una tecnología bastante nueva que nosotros venimos desarrollando desde hace ya un par de años, tratando de combinar los bioestimulantes con los fertilizantes, con los nanofertilizantes. También tenemos una línea de coadyuvantes que optimizan la aplicación de fitosanitarios. También nosotros siempre pensamos que tanto los fertilizantes foliares como los bioestimulantes deben ser aplicados con buenos coadyuvantes. Por eso que también tenemos esta línea. Y también tenemos un tratamiento de semillas, tanto para grano fino como para grano grueso, que es para protección y nutrición inicial, trabajando siempre con nanofertilización en el momento de la siembra. Eh, Máxima Bio combina también tecnología, innovación y conocimiento agronómico para acompañar al productor en la mejora continua de sus resultados, con soluciones adaptadas a las necesidades actuales y del campo. Bueno, dicho esto, hoy nos es muy grato presentarles al orador principal de esta noche, que es Gustavo González Ganta, un amigo y proveedor y también maestro para muchas de las cosas que estamos comercializando. Gustavo es, para el que no lo conoce, es ingeniero agrónomo, cursó sus estudios en la Facultad de Agronomía de la UBA. Ahí también hizo un máster en ciencias en la universidad, en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es doctor en ciencias biológicas, un doctorado que hizo en la Universidad de Quilmes y tiene un posgrado en especialización de fijación biológica de nitrógeno hecho en la Universidad de Río de Janeiro. La verdad que recién les comentaba a Gustavo que si leo todo el currículum que tengo de él, se nos va la charla. Tiene, por supuesto, mucho prestigio en lo que está haciendo, tanto en la parte de microbiología como en la nanonutrición. Así que acá los dejo con Gustavo, que nos va a hablar sobre este mecanismo de nutrición, que son nutrición con nanopartículas. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Me sentí un fósil, Alberto, prácticamente, ¿no? Como diría un profesor mío, me sentí casi un fósil. Es que ya estoy viejo y bueno, No, 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 me faltó decir que todo esto lo cursaste cuando eras un bebé. Exactamente, sí, 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 sí. Que, bueno, después vamos a buscar definición de bebé. Pero, a ver, gente, la idea es hoy compartirles básicamente lo que hemos trabajado en nanotecnología y sobre todo en una tecnología de aplicación foliar y sobre todo pensando en la próxima campaña de FINA. Nosotros empezamos, así como organización de científico-tecnológica, a trabajar en nanociencias a partir de los microorganismos. Teníamos en su momento grandes desafíos para mejorar la supervivencia de bacterias sobre semillas y entre las líneas de trabajo que seguimos estaba la temática vinculada a la incorporación de nanofertilizantes con semillas tratadas con bacterias. Y ahí vimos que se nos abría una oportunidad para avanzar en la temática de fertilización por varias razones. Primero, porque observábamos una mejora notable en la interacción microorganismo-planta. Segundo, porque disminuíamos la problemática de mortalidad microbiana, particularmente con bacterias gram negativas. Y tercero, porque cuando empezábamos a medir actividad enzimática, básicamente metabolismo y fisiología de las plantas, veíamos que aumentaba mucho las actividades de enzimas claves, que ahora, bueno, voy a tratar de compartirles en la presentación
voy a tratar de compartirles, como digo, ahora. Gustavo, discúlpame, una cosita que no les dije al principio. El mecanismo de la charla va a ser, Gustavo va a hablar, después cada uno puede levantar la manito para las preguntas que las vamos a hacer al final de la charla. ¿Eh? Bien, ahí creo que se está viendo, ¿no es cierto? Alberto, ¿se ve? Perfecto, sí, Bien. se ve bien. Entonces, un poco la propuesta de hoy es enfocar la temática de nanonutrición y de sanidad a nivel de aplicaciones foliares en los cultivos de fina que se nos aproximan. Y particularmente cuando preparaba esta presentación, me pareció que un poco el derrotero del día de hoy debería estar orientado fundamentalmente a... ups, perdón, se salió la presentación. Un segundo. La estamos viendo, Gustavo, ¿eh? Ah, ¿la están Sí, viendo? sí. Porque yo no la veo. Bien, bien. Perfecto. Entonces, en el temario que les propongo, en primer lugar, me gustaría conversar sobre lo que entendemos por nanoescala y la importancia que tiene ser pequeño como para poder interactuar a nivel de absorción, penetración y metabolismo celular. Piensen que estas nanopartículas de las que vamos a hablar las medimos casualmente en una milésima parte del micrón o una millonésima parte de un metro. O sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy pequeño y por lo tanto que tiene un acceso, un ingreso y una penetración y metabolización a nivel celular de célula vegetal muy grande, casualmente porque su tamaño le permite atravesar envoltorios celulares y estructuras celulares de diferente tipo. En segundo lugar, hablarles de cuál es la aproximación respecto de la nutrición con nutrientes claves, particularmente macro y mesonutrientes, y ver cómo a través de la nanoescala podemos aumentar la eficiencia de utilización y reducir prácticamente a valores muy, muy bajos la pérdida de nutrientes. Esta es una de las características fundamentales que tiene la utilización, particularmente de nutrientes nanoparticulados a nivel foliar. La absorción es prácticamente total, a diferencia de lo que ocurre con nutrientes convencionales o quelatados. En tercer lugar, hacer hincapié en toda la temática vinculada a micronutrientes y la importancia que esto tiene, sobre todo para la generación de fisiología y metabolismo celular, ¿no? Particularmente en lo que hace a la producción de metabolitos secundarios y de enzimas, que son esenciales para la funcionalidad de la planta. Vamos a ver que algunos de estos micronutrientes, como el cobre, el zinc, forman parte de cientos de enzimas que son las responsables, en definitiva, de catalizar todos los procesos que ocurren a nivel de célula vegetal. Y adicionalmente vamos a abordar dos puntos. Uno que está vinculado particularmente con la sanidad de los cultivos. Hemos probado una nanopartícula que nos ha llevado algunos años el desarrollo, porque nuestro problema no estaba tanto en el tamaño, sino en el formato que la nanopartícula tenía que tener para poder impactar en el control de patógenos, una nanopartícula de cobre que verdaderamente, y les voy a mostrar algunos resultados, particularmente con enfermedades de trigo, nos ha permitido controlar diferentes enfermedades de trigo, tal vez las más importantes. Para finalizar con este temario y con esta charla, con algo que me parece que también es sustantivo y que hoy en día
realmente está muy difundido, que es el tema de la utilización de drones y en aplicaciones de productos con sistemas mucho más equilibrados, eficientes, que nos permiten incluso regular y dosificar adecuadamente cada una de las partes del lote. Este va a ser entonces, gente, el derrotero que vamos a tratar de ir conversando a lo largo del día de hoy. Y lo primero que tenemos que partir es del marco conceptual, ¿no? Estamos enfocando una próxima campaña. Esta campaña nosotros tenemos que trabajar sobre la sanidad y la productividad de los cultivos desde el inicio mismo. Como bien decía Alberto al principio, nosotros tenemos una serie de tecnologías para el tratamiento de la semilla, para acompañar a la semilla con una serie de herramientas microbiológicas y nanotecnológicas, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de la aplicación foliar de este fertilizante, bioestimulante y biocontrolador complementario de la fertilización de base para ser aplicado en forma foliar y para potenciar de esta manera el rendimiento del cultivo. En este punto, cuando uno entra en el mundo nanométrico, en primer lugar, lo que hay que pensar es que, como decíamos al principio, que el tamaño de las nanopartículas es absolutamente pequeño. Yo acá les pongo algunas figuras. Fíjense que una molécula, que puede ser una molécula de agua, como en este caso, o una proteína, que puede ser una enzima y por lo tanto actuar en el metabolismo y en la fisiología de las células, o un virus, estamos en el orden de 1 a 100 nanómetros. Y acá una primera aclaración importante, porque hay veces que se difunden informaciones que llevan a confusión, porque los efectos nanométricos desde el punto de vista del impacto agronómico se logran en este rango de tamaño de partículas entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me puedo medir, o cualquiera de nosotros podemos medir nuestra altura, al ser los nanómetros una unidad de escala de longitud, en nanómetros. Y yo en lugar de decir que mido 1,74, puedo decir 1,74 por 10 a la 9 nanómetros en lugar de 1,74 metros. Consecuentemente, este es un punto a tener en cuenta, que si bien trabajamos con nanopartículas, si bien estas nanopartículas son pequeñas, el rango en donde obtenemos un efecto biológico es en este rango de 1 a 100 nanómetros para obtener lo que queremos en definitiva, que es incrementar la producción de biomasa. Y como dijimos también, hay dos aproximaciones que cuando las complementamos permiten obtener un impacto productivo superior, que es el tratamiento con nanonutrientes y nanopartículas que operan sobre el control de algunas enfermedades en el tratamiento de semilla, pero fundamentalmente se ven muy buenos impactos a nivel de la aplicación foliar. De manera que si tenemos que dar una caracterización general de este mundo de la nanoescala, en primer término hay que enfatizar que estamos trabajando con superficies, volúmenes muy amplias, que estamos teniendo un efecto agronómico cuando nos manejamos con nanopartículas de 1 a 100 nanómetros. Nosotros particularmente hemos observado que cuando nos manejamos por debajo de los 50 nanómetros es mejor, por una cuestión de estructura física de diferentes estructuras celulares como las porinas y otro tipo de estructuras celulares que aparecen en pared celular y en la membrana celular de las células vegetales. Por lo tanto, el tamaño es importante, y en esta escala de 1 de unos, y hemos desarrollado todas las tecnologías que tenemos disponibles. En segundo lugar, las nanopartículas como tales tienen una altísima solubilidad con diferentes solventes y obviamente con el solvente universal, que es el agua, de manera mucho más significativa. Y por otro lado, no solamente es importante
el tamaño, que de por sí ya hemos insistido sobre esta característica, sino también tenemos la posibilidad de manejar la forma, ya que las estructuras que tienen que atravesar, en definitiva, las nanopartículas, particularmente cuando hablamos de membrana celular, son sumamente sensibles a la lisis, a la ruptura. Consecuentemente, el formato que tiene que tener la nanopartícula, preferentemente, tiene que ser de manera fabricada, ¿no? De manera esférica o de manera circular o de forma elipsoidal, para que de esta manera pueda penetrar estructuras celulares sensibles como es la membrana celular y evitar cualquier tipo de ruptura o de lisis, ya que sabemos que si rompemos la membrana celular se produce la muerte de las células. Y en cuarto lugar, tenemos que dejar de pensar cuando hablamos de nanociencia y de nanoescala en la física y la química convencional. Yo les nombré recién que estamos trabajando con nanopartículas de 1 a 50 nanómetros. Y por un momento piensen que todos ustedes están al tanto de esto, que ese proceso maravilloso que es la fotosíntesis, que es capaz de transformar algo inorgánico como el dióxido de carbono y el agua en algo orgánico, como es un hidrato de carbono, cataliza ese proceso a través de la clorofila y a través del espectro visible de la radiación solar, de la luz, y ese espectro visible se encuentra en el orden de los 400 a 700 nanómetros. Lo que quiero decir con esto es que las capacidades, las propiedades, las ventajas que obtenemos a nivel de nanoescala están mucho más relacionadas con la física y la química cuántica, que a su vez está muy relacionada con las propiedades de la luz, que con la física y la química mecánica convencional. Esto lo nombro para que nos enfoquemos en definitiva en que estamos hablando de un nivel de estructura y de conformación que nos acerca mucho a las propiedades de la luz y nos separa del uso de líquidos y sólidos convencionales, y por lo tanto entramos en un terreno vinculado con la física cuántica y la química cuántica, en donde los parámetros y las características y propiedades de estas materias son diferentes a las que ocurren convencionalmente con productos convencionales. Para penetrar un poco más en esto, el tema de la aplicación foliar en concreto, aunque también puede observarse la absorción a nivel radicular en este slide, pero focalizándonos en la aplicación foliar, vemos que en definitiva, a través de hidatodos, tricomas o estomas, como los que vemos aquí, entran las nanopartículas al interior celular, y el tamaño que tienen estas estructuras celulares son sustantivamente mayores a los que tienen las nanopartículas. Por lo tanto, el proceso de absorción, penetración y posterior metabolización es muy rápido, y sabemos claramente que si el proceso de metabolización de una célula es más rápido, entonces la tasa de división es más alta, y al tener una tasa de división celular más alta, yo puedo generar más biomasa en la misma unidad de tiempo. Consecuentemente, lo que logramos a través de este funcionamiento vinculado a la física y química cuántica es aumentar en definitiva absorción, penetración y metabolización. Esto, como les digo, induce a una mayor división celular, y si yo tengo mayor división celular, tengo más biomasa, y si tengo más biomasa, capturo mayor cantidad de radiación, y esto me significa, en definitiva, al final del día, poder traslocar al intestino grano mayor cantidad de nutrientes. De tal manera que, dada esta conceptualización general, el equipo de Máxima Bio le dio este nombre de Elixir Gold a esta conceptualización, que es una formulación específica, y acá hago un punto porque
las nanopartículas se encuentran en estas formulaciones en suspensión y nosotros para lograr una mejor suspendibilidad de estas nanopartículas y por otro lado lograr una mejor interacción con la superficie del vegetal y hacia adentro de las células que constituyen los cultivos, bueno, hemos desarrollado una serie de combinaciones de hidratos de carbono y glicoproteínas que nos permiten aumentar la eficiencia de la absorción y metabolización de estos nutrientes. Pero claramente esta formulación específica permite vehiculizar diferentes macro, meso y micronutrientes, que aquí también otro elemento que es importante y que cada vez lo tenemos más claro, que no es que si bien es importante el aporte de nutrientes, es tanto o más importante que el suministro de nutrientes esté balanceado. Por lo tanto, otra de las cuestiones que está vinculada con esta formulación es en el balanceo de nutrientes, puesto que yo puedo tener en exceso un nutriente, pero si esto no es acompañado por otros nutrientes concurrentes que me permiten maximizar la producción de biomasa, seguramente no voy a obtener los máximos resultados de productividad. Y en paralelo, también esta formulación ha incorporado una dosis particular de nanopartículas de cobre que nos ayuda particularmente a dos grandes, o nos ayuda, mejor dicho, con dos grandes problemas, que son los estreses bióticos y los estreses abióticos. Los bióticos, ahora lo vamos a ver en un ratito, es en el control de las principales enfermedades, en este caso de trigo, pero se puede extender a otros cultivos también. Y también lo que hace particularmente el cobre y también el zinc es formar una serie de enzimas que permiten destruir a las especies reactivas de oxígeno que están vinculadas con el estrés de la planta. Dicho de otra manera, cuando la planta entra en estrés abiótico, produce mucho ROS, que son el nombre de las especies reactivas de oxígeno en inglés, y se generan por parte de estas nanopartículas de cobre particularmente y también de zinc una serie de enzimas como catalasas, peroxidasas, superóxido dismutasas que se encargan de destruir esas especies activas de oxígeno y por lo tanto se permite extender la supervivencia celular y la vida de la planta y con esto podemos impactar favorablemente en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos. Pero dijimos cuando hablábamos de este temario que esta formulación específicamente desarrollada con hidratos de carbono y con glicoproteínas tiene una serie de nutrientes. Estos nutrientes a nivel macro fundamentalmente son los que ven acá. Estas son fotografías de microscopía electrónica, donde podemos ver fósforo y calcio que viene con un componente que es hidroxiapatita y después tenemos magnesio, azufre y nitrógeno y en el caso del nitrógeno lo llevamos adelante a partir de nanopartículas a base de urea. Por una cuestión de tiempo yo me voy a focalizar en el nitrógeno, pero después en alguna pregunta en particular, si quieren, hablamos de los otros nutrientes, pero claramente el nitrógeno es después del carbono el nutriente más importante, eso está fuera de discusión. Todos sabemos de su importancia en la construcción de péptidos y proteínas. En la construcción de ácidos nucleicos, que hay veces que lo asociamos más al fósforo que al nitrógeno, pero si no hay nitrógeno no hay ácidos nucleicos y lo importante de esto es que no hay división celular y siempre queremos división celular para tener más biomasa. Está íntimamente relacionado el nitrógeno con la producción de clorofila y con la producción de fitohormonas y particularmente con unas fitohormonas que son las citoquininas que intervienen en los procesos de longevidad celular. En otras palabras, aumenta o extiende la supervivencia de la planta y de esta manera la acumulación de biomasa es mayor. Y por otro lado, forma parte de innumerable cantidad de enzimas y de metabolitos secundarios. Obviamente, cuando entramos en un déficit de nitrógeno, ese déficit de nitrógeno hace que todo el andamiaje de moléculas vinculadas o construidas a partir del nitrógeno, como aminoácidos,
péptidos y proteínas se caiga, la producción de ácidos nucleicos se cae también, el índice de área foliar se cae también, porque casualmente lo que cae de manera sustancial es la fotosíntesis y esto nos lleva a la menor cantidad de producción de biomasa. Frente a esta situación, ¿no? Que claramente está reflejada en estos mapas hechos eh, por Hernán Sáenz Rosas, les traigo el mapa de materia orgánica, vemos que cada vez está peor, hay un cuarto mapa del año 2025, no lo agregué acá, pero la tendencia es exactamente lo mismo. Esto significa claramente que nuestra disponibilidad de nitrógeno en los ambientes donde trabajamos, de pradera pampeana particularmente, va en descenso marcado. Pero para ir cubriendo, una vez establecida ya la fertilización de base y que tengamos que tomar decisiones de fertilizaciones alternativas, como ha sido estos últimos años, gracias a un mejor registro de precipitaciones y particularmente y por los registros que vemos y por las proyecciones del clima que nos indican este año los meteorólogos, que hay una altísima probabilidad de año niño. Cuando nosotros aplicamos un recurso nitrogenado al suelo, existe una gran cantidad de actividades que demandan mucha energía y que hacen que gran parte de ese nitrógeno que aportamos al suelo se pierda por diferentes vías. Entonces, en primer lugar, esta metabolización del nitrógeno convencional, cuando lo aplicamos al suelo, en primer lugar, esa urea, que es en definitiva el fertilizante típico, a través de las ureasas que provienen de la planta, de la microflora que hay en el suelo, es transformada en amonio. Ese amonio sabemos que es un gas que consecuentemente puede ser volatilizado. Ese amonio posteriormente es oxidado por bacterias del suelo que los transforman en nitrito y en nitrato, como nitrosomonas, nitrobacter. Y sabemos que el nitrato es sumamente móvil. Y por otra parte, hay un elemento que muchas veces no consideramos, pero que ocurre en el suelo y que se nos lleva entre el 5 al 8% del nitrógeno que tenemos disponible, que son los procesos de denitrificación, que en algunos casos son complejos porque en lugar de terminar produciendo a partir de nitrato el nitrógeno atmosférico, bueno, producen algunos óxidos nitroso y óxido nítrico que son de efecto invernadero. Independientemente de esto, que podríamos hablar bastante sobre estas interacciones, plantas, microorganismos, degradación de diferentes fertilizantes convencionales, lo cierto es que más o menos, dependiendo del cultivo, del tipo de fertilizante que utilicemos, hay un 50% de este nitrógeno que lo perdemos por volatilización o lo perdemos por lixiviación y este 5% adicional que lo perdemos por denitrificación. Cuando avanzamos sobre una alternativa de aplicación foliar y de nitrógeno a partir de nanopartículas, bueno, aquí lo que ocurre es un fenómeno bastante particular, en donde estas nanopartículas, como ya decíamos, por el tema del tamaño y por el tema del formato esferoidal o elipsoidal que tienen, entran fácilmente a través de hidatodos, tricomas y también en gran parte a partir de estomas. Esto, al entrar la urea, la planta o estas nanopartículas de ureas, las plantas tienen también ureasa, lo transforma en amonio. Y ese amonio directamente es utilizado a nivel de metabolismo celular para la construcción de proteínas. Algo que no dije en el de la anterior slide es que todos estos procesos de nitrificación y de posterior asimilación del amonio son altamente demandantes en energía, ¿no? Todo este proceso de nitrificación
desde la urea que colocamos en el suelo hasta que se transforma en nitratos, tiene un consumo por mol de nitrato de aproximadamente 15 moles de ATP. Y si a esto le sumamos la asimilación que hace la planta, o sea, la transformación del nitrato en amonio para ser absorbido, son 5 ATP. Por lo tanto, el proceso de nitrificación per se tiene un gasto energético medido en ATP que es 3 veces superior. En el caso de las nanopartículas esto no ocurre, el ingreso es mucho más rápido, en términos energéticos mucho más económico, esto ingresa rápidamente al interior celular, se desplaza del xilema al floema, incluso es capaz de atravesar la banda de Caspari y por lo tanto puede moverse en el interior de la planta con gran facilidad, casualmente por esta combinación de tamaño y forma que tiene. A los efectos de continuar con la caracterización de esta tecnología, no solamente contamos con este nitrógeno y también con los otros macronutrientes que les mencioné, como fósforo, calcio y azufre, sino que también tenemos una serie de micronutrientes, ¿no? Que también a nivel de nanoescala pueden ser absorbidos y metabolizados mucho más rápidamente, y aquí nuestro objetivo es producir enzimas, producir catalizadores que hagan que mis reacciones de transformaciones de nutrientes se aceleren mucho más y, como dijimos al principio, más proceso metabólico, más rapidez metabólica implica mayor cantidad de producción de células y de biomasa. Existen dentro de esta formulación todos estos nutrientes que ustedes ven aquí. Nos vamos particularmente a focalizar en el caso del zinc, porque es tal vez uno de los más demandados por los cultivos de gramíneas. El caso del zinc, cuando lo llevamos a un microscopio electrónico, tanto de transmisión como de barrido, vemos que tiene este formato, las nanopartículas. Como ven, están en el orden de los 35 o 38 nanómetros. Y cuando analizamos y decimos y tratamos de ver por qué es importante el zinc y por qué es importante su absorción inmediata y su complejización junto con estructuras carbonadas para la formación de los centros activos de las enzimas, precisamente el zinc se torna en un elemento muy importante porque interviene en reacciones enzimáticas, pero también en la replicación del ADN. Y más allá de todas estas enzimas que nombramos, me gustaría fundamentalmente mencionar dos, que una es una enzima y otra es una hormona. En cuanto a la enzima, el zinc es fundamental para la construcción de anhidrasa carbónica, que es la primera enzima del ciclo de la fotosíntesis. Dicho de otra manera, no tenemos zinc o no lo tenemos biodisponible en el interior de la planta, no tenemos anhidrasa carbónica, no se puede producir ácido carbónico a partir del agua y el dióxido de carbono, por lo tanto, la fotosíntesis se ve afectada. Por lo tanto, el zinc y el zinc nanoparticulado, cuando medimos la reacción de esta enzima y la cantidad de esta enzima, aumenta sustancialmente y por lo tanto aumenta la capacidad de fotosintetizar. Y la hormona de la que es responsable también el zinc es que el zinc forma parte de un precursor del ácido indolacético, que es el triptofano. Entonces, de vuelta, no tenemos zinc, no tenemos triptofano, no tenemos indolacético, y esto sabemos que el ácido indolacético es fundamental para la expansión y la división celular. Consecuentemente, tenemos en el zinc un elemento fundamental para incorporar dentro de nuestros sistemas de producción para maximizar la productividad. El déficit, bueno, el déficit claramente impacta sobre la producción de hidratos de carbono, sobre la producción de auxinas, sobre el acortamiento de entrenudos, disminuye la síntesis de almidón y por lo tanto la capacidad de generación de hidratos de carbono y de hidratos de carbono de reserva. Esto, particularmente en los cultivos de invierno, se profundiza más porque la disponibilidad del zinc
se ve afectada de manera sustantiva cuando el clima es frío, nublado. Y por otro lado, como estamos acostumbrados, y está bien que así sea, a la aplicación de un fertilizante de base fosforado, bueno, hay una relación muy estrecha entre el zinc y el fósforo que hace que cuando la disponibilidad de fósforo en suelo sea muy alta y en la planta particularmente sea muy alta, porque esto está vinculado con la planta que con el suelo, bueno, haya una afectación en la disponibilidad de este micronutriente. Las deficiencias, como veíamos en materia orgánica, se traducen también en el caso del zinc. La situación tiene un nivel de degradación y de baja en la disponibilidad, si observamos, mucho más marcada que lo que ocurría con la materia orgánica. Esto hace absolutamente necesaria la suplementación de zinc. Y la tercera cuestión o pilar dentro de esta tecnología que integra el pilar de los macronutrientes que mencionamos, el pilar de los micronutrientes que también mencionamos, y ambos dos combinados con una formulación que potencia la absorción, adherencia, penetración y metabolización. También existe un cuarto pilar que va enfocado particularmente al control de enfermedades y también a la regulación o al menos en la mitigación de los estreses abióticos, particularmente el estrés hídrico, por aquello que decíamos que el cobre actúa sobre la formación de enzimas claves para destruir especies reactivas de oxígeno. Nuevamente, como ven, estamos por debajo de las 50 nanómetros en el caso de las partículas de cobre, y esto es como se ven en microscopía electrónica. El cobre es particularmente interesante porque en cuanto al control es un producto, como se sabe, de contacto, pero al tener tanta movilidad en el formato de nanopartículas y acercarnos tanto a las características y propiedades de la física cuántica y de la química cuántica, además de tener un efecto de contacto muy superior al que tenemos con una partícula convencional de 2, 3, 4 micrones, también lo que ocurre con el cobre particularmente es que actúa sobre diferentes estructuras. Esto entonces nos dice a las claras que es bastante complejo o muy difícil para el potencial patógeno, eh, para el hongo patógeno o fitopatógeno, regular una estrategia de resistencia porque ataca simultáneamente a 6 estructuras celulares, de tal manera que generar una estrategia de resistencia a algo que es capaz de afectar el núcleo, el ribosoma, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, etcétera, es bastante complicado. Y fundamentalmente su localización se encuentra en cloroplastos. Cuando vamos a los datos particulares de biomasa, más allá de los impactos sobre el control de enfermedades, esto está reportado en la bibliografía. A nosotros nos sorprendió, pero porque no estábamos acostumbrados aplicar cobre en cultivos de inviernos como trigo, pero vimos que hay un efecto interesante sobre la producción de biomasa y que esos efectos sobre la producción de biomasa se manifiestan, como se ven en estas fotos, sobre una mayor biomasa, pero fundamentalmente una mayor sanidad e intensidad de ese verdor en las plantas, como ven aquí, que lo hace más que interesante. Y cuando hablamos particularmente del control de patógenos, yo traje tres acá. También hemos hecho evaluaciones para otros cultivos de cercospora sojina, macrofomina, etcétera. Pero particularmente en trigo, en estas que son las principales enfermedades que afectan al cultivo, las manchas y las fusariosis, vemos que cuando aplicamos a la dosis correcta
una, sobre una placa de Petri donde se ha desarrollado completamente el patógeno, bueno, vemos claramente que la eficiencia de control que obtenemos es muy alta, es prácticamente total, al menos en estas tres enfermedades, y también observamos lo mismo con el caso de alternaria y con septoriosis. El quinto pilar, y ya estamos redondeando y abrimos en un ratito el tiempo para las preguntas y los intercambios. El quinto pilar, después de haber hablado de macronutrientes nanoparticulados, de micronutrientes nanoparticulados, del efecto del cobre y también del impacto de la formulación, tiene que ver con la aplicación. Las dosis que usamos de este tipo de tecnologías son generalmente mucho más bajas que las que tenemos con las opciones convencionales. Esto nos permite poder cubrir mayores superficies e incluso poder llegar con dosificaciones diferenciales a determinadas partes del lote. Esto es una tecnología que cada vez más se está expandiendo y que para este tipo de formulaciones con nanopartículas apuntando a la nutrición y la sanidad del cultivo son más que interesantes para ser utilizadas y permitir una distribución homogénea y eficiente para lograr de esta manera mejores impactos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos. Pero ustedes dirán, y con razón, bueno, estuvimos hablando de la nanoescala, estuvimos hablando de los macronutrientes en escala nanométrica, del movimiento de las nanopartículas nitrogenadas en el interior de la planta y cómo se asimilan, cómo algunas, hablamos de una nanopartícula como la del zinc y cómo interactúa también al nivel de interior de las células de las plantas, pero bueno, ¿qué impactos productivos tenemos cuando consolidamos todos estos elementos que forman parte de este concepto nutricional y sanitario que llamamos Elixir Gold? En primer lugar, que no es menor, no vemos ningún tipo de impacto aún multiplicando por 10 las dosis que utilizamos respecto de algún impacto en lo referido a la fitotoxicidad. Y lo que sí vemos a las dosis normales de uso, que hay un impacto más que positivo en la producción de biomasa, esto medido en condiciones controladas de cámara de crecimiento. Estos son los resultados y el tipo de experimentos que llevamos adelante en condiciones controladas y claramente se ve un aumento en la biomasa y en la calidad de esa biomasa cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Cuando vemos y sacamos las plantas y las extraemos, bueno, se ve claramente la diferencia. Y cuando vamos a la prueba ácida, ¿no? En definitiva, al campo, al lote, estos son una serie de ensayos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, les diría, realizados en estaciones experimentales de INTA, tanto 9 de Julio, Pergamino, eh, y también Barrow, y otros tantos realizados en Wirra y en Balcarce y en otras regiones del país. Pero más allá de los resultados, que son interesantes, que están cercanos al 10%, me pareció o me parece interesante marcar el impacto de la tecnología tanto en ambientes, muchos de ustedes recordarán lo que fue la campaña 22-23, con la gran sequía que se instaló, en realidad sequía que comenzó en el 2020 en la región pampeana y que se fueron profundizando a través de tres secas seguidas y la última en particular fue verdaderamente complicada, ¿no? Lo que quiero marcar es que la tecnología perfomea muy bien en condiciones de ambientes restrictivos, ¿no? Piensen que acá estamos hablando de Barro, Pergamino y de 9 de Julio, ¿no? Digamos,
plena región pampeana, en un ambiente en donde el agua nos jugó una muy mala pasada. Y cuando nos vamos a ambientes como pueden ser los del último año, en donde el ambiente nos ayudó muchísimo a potenciar los rendimientos, también en ese caso logramos un plus de rendimiento interesante. Lo que quiero transmitir en definitiva, que la tecnología de la que estamos hablando es muy plástica y permite entonces, tanto en condiciones de estreses marcados como de condiciones de buena disponibilidad de ambiente, expresar su potencial. Para terminar, básicamente esta tecnología de nanonutrición y sanidad es una herramienta balanceada que aumenta la productividad, como recién veíamos. Estamos manejándonos dentro de un marco de física y química cuántica, vuelvo a insistir, y por lo tanto el comportamiento, la velocidad de las reacciones, la actividad de las enzimas es diferente y por lo tanto el metabolismo es diferente y consecuentemente esto nos permite asegurar el rendimiento. La integración con el cobre nos permite, en definitiva, también mitigar, reducir o poder sortear con mejoras importantes los estreses bióticos y abióticos. Y en definitiva, esta mayor metabolización, esta mejora en la absorción y en la penetración, hace que aumentemos la eficiencia de utilización de nutrientes gracias a la nanoescala y que mejoremos notablemente la performance de los cultivos en condiciones extensivas de campo. Yo lo dejaría, si están de acuerdo, aquí y estoy abierto a todas las consultas y preguntas